ya terminé quinto año, digamos, en realidad no lo terminé. Me llevé casi todas las materias porque ya directamente no me importaba la escuela, tenía que cumplir el ciclo, pero no me importaba la escuela de ninguna manera y nadie podía hacer nada contra eso porque era como que yo ya tenía mi cabeza totalmente en otro lado y lo único que quería que termine esa mierda que era la secundaria durante la dictadura. Y ya apenas terminé el quinto año, o sea, al año siguiente ya estábamos ensayando con Clap, mi primer banda, y no sé si tocando en vivo, me parece que sí, que ya fue inmediato, o sea, inmediato, tipo a los 6 meses, y no sé, al año estamos grabando un disco, o menos. Así que, digamos, ya estaba asignada la situación, ¿viste? No había ninguna duda. Diego, cuando hablabas de que en séptimo grado o en primer año del secundario tenías dudas de si lo tuyo era la música o no, ¿con qué dudabas? ¿Con alguna carrera? ¿Con otro oficio? No dudaba, porque vos estás pensando como si yo estuviera en séptimo, primero, segundo año pensando en una carrera. Yo pensaba en ser músico, nada más, o sea, Ah, está. era el deseo, no tenía que ver con una proyección laboral, o sea, no estaba con la cabeza en eso, era ser músico, es otra cosa. Pero en esos momentos, te quiero decir, o sexto y séptimo, no sé, la pubertad, uno pasa por un momento que, no sé, no me acuerdo, digamos, pero aparecía como otra fase, que en realidad tiene que ver con la identificación con los demás, o como que, qué sé yo, no sé, qué quería hacer, andar a caballo y ser corredor de caballos, no sé, sí, sí, posta, sí. Y alguna fantasía de algo que ya ni siquiera me acuerdo. Lo que sí me acuerdo cuando era muy chiquito o más chico, que quería hacer varias cosas que en algún lugar deben haber dejado huella. Viste que los nenes se les ocurre de repente, por ejemplo, en un momento me interesaba la biología. Hoy la biología en sí misma, la biología no me interesa como materia a estudiar, sí me interesa mucho, pero sí me interesan ciertas cosas de la biología molecular y de hecho estuve trabajando con un biólogo molecular en relación a un proyecto con la música. Después también me interesaba la arqueología, muy chiquito amaba eso. Hoy no sé, no conecto con la arqueología. Y después, lo que más chiquito que recuerdo que quise ser son dos cosas. Uno, astronauta, que eso creo que siempre quise ser. Y otro era bombero, pero porque me gustaba el look de los bomberos, me gustaba el héroe del bombero, ¿viste? Yo creía que ser bombero era eso, tener en esa época te regalaban de regalo de cumpleaños, me regalaron a mí, se ve que tiene que ver con un momento de los 60 una chaqueta de esas de bombero, casco con el coso, ¿entendés? Yo flasheaba con ser bombero, pero porque eran héroes, o sea, era una forma de héroe, como eran los cowboys, eran los gauchos también en un momento más grande, ¿viste? Ser gaucho era como recopado, no sé, ser Martín Fierro, o eran los Beatles, eran héroes también, o los corredores de autos, después para algunos. No tanto los deportistas de fútbol, para mí, por ejemplo, no eran héroes. Lo fueron un poquito durante un momento, pero nunca los admiré como con esa visión, porque los otros eran más románticos, ¿viste? Solitarios, además. Héroes solitarios. Diego, en lo profesional ya, yo supongo, pero no sé si es así, que hay dos opciones tuyos de antes y después, ¿sí? En lo Sí. profesional. Quizás no es ninguna de las dos opciones, ojo. Una es la portuaria, obviamente, como antes y después. Y otro es el día que vos te decidiste a ser artista solista, ¿sí? A ser solista. ¿Es una de estas dos, tú antes y después en lo profesional, o todavía no llegó, o no tenés? Yo no creo que el tiempo se suceda como en las películas, ¿viste? Yo creo que el tiempo es un suceso que va, viene, es elíptico, uno no es tan consciente de cómo se van entramando las cosas. O sea, la portuaria es en principio una respuesta a nuestro proyecto anterior que era CLAP, que era muy
ciber vanguardista, tecnológico, que en algún lugar conecta con mi proyecto actual. Y salió con un disco que para mí no tiene mucho que ver con el resto de la portuaria, que es Rosas Rojas, y que es un disco como que trabaja con los folclores del mundo, ¿viste? Después fue deviniendo lo que fue, ¿viste? Y fue mutando, hasta de repente convertirse en un grupo popular. La portuaria se separó dos veces, ¿viste? La primera en el 95, donde después de los 4 discos, de los cuales Ouija es el último disco que lo hicimos enterito en Nueva York, y que amo ese disco. Después hice un disco solista y después volví a... Después armamos un proyecto con Samalea y también con Ricky Senpaz, una mezcla de los mismos músicos que habíamos transitado por diferentes formaciones, que se llamó Belmondo, y con Sebastián Yachtel, que duró un disco, pero que es muy distinto también. Y después volvimos a armar la portuaria, pero cambiaron algunos personajes, ¿viste? Entonces también la segunda etapa de la portuaria es absolutamente distinta que la primera, pero absolutamente distinta, absolutamente distinto el proyecto. Eh, y recién después que terminó toda esta saga de trabajar con grupos y tener solo un disco solista, que recuperé un montón en esta etapa ese disco solista, en el 2010, 2011 empezó este momento donde, bueno, yo me lancé como solista y me dedico a eso, los distintos proyectos, ¿viste? Por eso te digo, es un entramado que no sé si el antes... Hay un disco mío, el primer disco de esta etapa solista, de esta saga de discos solistas, que se llama El Día Después, que es el disco acústico. El disco, fíjate, es del 2011. Como estos discos son salidos de modo independiente, tienen menos difusión que toda mi trayectoria con la portuaria, pero El Día Después son los discos que más me gusta que yo hice. Hay un poco de vinculación con lo que vos decís ahora, que pienso que era como que yo había soltado el grupo, había soltado un momento de mi vida, me pasé un año y medio viendo qué hacía, y nada, ¿viste? Y salió eso, que era como muy nacer de vuelta, ¿eh? Me emocionó mucho hacer ese disco y lo amo por eso. Qué bueno.